Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Acuérdate que en este canal tienes todo lo que necesitas para aprobar tus exámenes de física y química en tu instituto y en las pruebas de acceso a la universidad. Por consiguiente, te aconsejo que te suscribas y que actives la campanita para que cuando suba un nuevo vídeo seas avisado. Muy bien, vamos a continuar con los vídeos de química de segundo de bachillerato y vamos a ver hoy un concepto clave, un concepto fundamental, porque nos sirve para explicar las propiedades periódicas que siempre caen en los exámenes y que habitualmente siempre caen en las pruebas de acceso a la universidad. Por consiguiente, es un concepto clave, ¿vale? Ese concepto fundamental que vamos a ver hoy, y repito de nuevo, os va a caer en todos los exámenes que hagáis, es el concepto de apantallamiento y carga nuclear efectiva. Bien, ¿qué es el apantallamiento? La fuerza con la que el núcleo, imaginaros, aquí tenemos un núcleo, pues la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones de la corteza se ve afectada por la repulsión que se ejercen los electrones entre sí. Vamos a poner aquí mejor un 4, que si tiene 4 electrones es un átomo neutro, pues debería de tener carga nuclear 4. Bien, vamos a suponer que tenemos esto que representa el átomo de berilio. 4 electrones y 4 protones. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos dos núcleos internos y aquí tenemos dos núcleos en la capa de valencia. Dos electrones internos y dos electrones externos. Capa de valencia. Bien. Este electrón es atraído con el núcleo, ¿verdad? Es atraído por el núcleo con una fuerza que lo he llamado Fn, la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones. Pero este electrón y este electrón y este electrón, todos los electrones van a repelerse entre sí. Por consiguiente, este electrón va a experimentar una fuerza de repulsión que se va a oponer, o que se puede oponer, a la fuerza de atracción del núcleo. Por consiguiente, o dicho de otra manera, los electrones internos tapan de alguna forma a este electrón de la influencia del núcleo. Por eso se le llama apantallamiento. Es como si lo taparan, le pusiéramos una pantalla delante y lo taparan. Y por consiguiente no puede atraer con igual fuerza a este electrón por encontrarse otros electrones por medio. Eso es muy resumidamente el concepto de apantallamiento. ¿Por qué digo que es tan importante esto y que debemos usarlo siempre en nuestros exámenes? Pues porque modula las propiedades periódicas. Os voy a poner un ejemplo, lo vais a entender muy bien. Imaginaros que yo quiero saber el radio de este átomo. El radio de este átomo, de alguna forma, ya digo, esto es todo muy esquemático, realmente un átomo no es así, pero bueno, imaginaros que quisiéramos saber el radio de este átomo. Pues el radio de este átomo estará relacionado con la última capa de electrones, ¿verdad? ¿Qué pasa si el núcleo atrae a estos electrones con más fuerza? Pues que este electrón, en vez de estar aquí, estaría un poco más hacia adentro. Y este igual, un poco más hacia adentro, y por consiguiente, a lo mejor orbitarían más cerca del núcleo. Y por consiguiente, su radio sería más pequeño. ¿Qué pasa si ahora este electrón es atraído con menos fuerza? Pues si es atraído con menos fuerza, pues se separará más del núcleo y orbitará en una órbita más alejada del núcleo y por consiguiente el radio de ese átomo será mayor. Entonces podemos ver cómo la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones va a determinar, en este caso el radio y otras propiedades periódicas, ¿vale? Y el apantallamiento va a modular estas propiedades periódicas. Bien. Existen dos tipos de apantallamiento, ¿vale? Obviamente no interfiere igual los electrones internos sobre este electrón que un electrón que esté en la misma capa. Un electrón que esté aquí no lo empuja hacia afuera igual que un electrón que esté justo aquí debajo. ¿De acuerdo? Pues entonces, los electrones internos, lo que se conoce como el kernel, ¿vale?, provocan un apantallamiento que prácticamente es igual a 1. O dicho de otra manera, un electrón interno quita un protón, para que nos entendamos.
en este ejemplo que hay aquí, aquí hay 4 protones, pues estos 2 electrones que hay aquí quitan la carga de 2 protones. Luego, estos 2 electrones que hay aquí verían una carga de 2 positivas, no de 4. Repito, los electrones internos, el apantallamiento que produce es prácticamente igual a 1. Dicho de otra manera, es como si anularan una carga de un protón en el núcleo. Si aquí hay 2 electrones internos, pues quitan una carga de 2 en el núcleo, luego el núcleo, la carga que ve un electrón que esté fuera, que no esté interno, como este de la capa de valencia, pues va a ser, en vez de más 4, va a ser más 2. Porque estos 2 electrones tapan la carga de 2 protones. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen los electrones internos, el kernel. Pero ¿qué pasa con los electrones que están en la última capa? O sea, este electrón tapa un protón. Pues no. Este electrón obviamente repele a este también. Pero claro, no repele igual, repele menos. Repele menos porque están a la misma distancia, no está debajo, están a la misma distancia. Y por consiguiente, los electrones de valencia, si yo estoy estudiando este electrón no va a apantallar a este electrón con un apantallamiento 1, va a apantallar con un valor menor que 1, no va a tapar un protón, va a tapar menos. Pues los electrones de valencia, de la última capa, el apantallamiento que producen sobre el electrón que yo estoy estudiando es menor de 1, 0,5, 0,6, pero menor que 1. ¿De acuerdo? Bien, repito. Importante, el concepto de apantallamiento para lo que viene después, que son las propiedades periódicas, es fundamental. Yo creo que ya lo hemos entendido. Los electrones del exterior son apantallados, son tapados, de forma que un electrón que está en el exterior, aquí no va a haber una carga atómica de 4, va a haber una carga atómica más pequeña y por consiguiente va a ser atraído con menos fuerza. Eso es el apantallamiento. ¿Vale? Y ya hemos visto, electrones internos apantallan como 1, electrones de la capa de valencia apantallan menos que 1. Vamos a ver un ejemplo concreto. Este hemos dicho que era el berilio. ¿Vale? El berilio tiene esta configuración electrónica, 1s2, 2s2. Lo estamos viendo aquí. Berilio, 1s2 en la primera capa tiene 2 electrones y en la segunda capa, 2s2 tiene otros 2 electrones. ¿De acuerdo? Bien. Estos 2 electrones son internos y estos 2 electrones son los de valencia. Si yo estoy estudiando uno de estos electrones, por ejemplo este, ¿cuál es el apantallamiento total que sufre por todos los demás? Pues de los electrones internos de la capa 1s2, o sea, de estos 2 electrones que están en el interior, hemos dicho que el apantallamiento prácticamente es 2. Cada electrón del interior tapa un protón. Del otro electrón que me queda, si yo estoy estudiando este, en su misma capa solo me queda un electrón, ¿no? Pues este electrón ya hemos dicho que el apantallamiento que produce es menor que 1. 0,5, 0,6, no lo sé, menor que 1. Por consiguiente, el apantallamiento total que va a sufrir este electrón por la existencia, de estos 3 será un número mayor que 2 y un número menor que 3. O sea, el apantallamiento va a ser 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Va a estar entre 2 y 3. Porque los electrones internos contribuyen como 2 y el electrón externo de la capa de valencia contribuye con un número menor que 1. Luego no llega a 3. Va a ser un número que va a estar entre 2 y 3. ¿De acuerdo? Muy importante, repito esto, ¿de acuerdo? Muy importante. ¿Para qué me sirve el apantallamiento? Pues para saber la carga real que tiene el núcleo para atraer un electrón, el que yo estoy estudiando. Y eso es lo que se conoce como la carga nuclear efectiva. Carga nuclear efectiva. Y se pone así, Z, que es como si fuera el número atómico, con un asterisco. Carga nuclear efectiva. Va a ser igual a la carga nuclear real menos el apantallamiento. ¿Vale? Carga nuclear real menos el apantallamiento. Si estamos hablando del caso del berilio, la carga nuclear es 4, pues será 4 menos un número que va a ser mayor de 2 y menor que 3. 4 menos, vamos a suponer que sea 2,5.
Pues si es 4 menos 2,5, vamos a ponerlo aquí. Z del caso del berilio será 4 menos, vamos a suponer que 2,5, por consiguiente me queda una carga nuclear efectiva de 1,5. Dicho de otra manera, este electrón está siendo atraído por el núcleo no con una carga nuclear de 4, sino con una carga nuclear de 1,5. Por consiguiente, está siendo atraído con mucha menos fuerza y tiende a alejarse del núcleo y, por ejemplo, el radio aumenta. Insisto de nuevo, el concepto de carga nuclear efectiva para las propiedades periódicas es clave, ¿de acuerdo? Clave. ¿Cómo varía la carga nuclear efectiva en la tabla periódica? Pues, obviamente, tengo que mirar cómo varía en un periodo y cómo varía en un grupo. En un periodo es cuando me muevo hacia la derecha en la tabla periódica. Cuando me muevo hacia la derecha, lo que estoy haciendo es metiendo más electrones en la misma capa, ¿vale? Estoy llenando la misma capa. Meto más electrones en la misma capa. ¿Eso qué significa? Que si meto un electrón aquí, como está en la misma capa, apantalla con un número menor que 1. Pero cuando yo me muevo hacia la derecha en la tabla periódica, estoy metiendo un protón más. Y a ese protón más le estoy restando, un protón más es carga positiva de 1, y le resto una carga negativa menor que 1. Luego, cuando me voy moviendo hacia la derecha, la carga nuclear aumenta en una unidad, en 2, en 3, en 4, pero el apantallamiento en cada salto aumenta en un número menor que 1. Vamos a suponer que es 0,5. Pues si aumento la carga nuclear en 1 y el apantallamiento en 0,5, pues estoy aumentando la carga nuclear efectiva en 0,5. Muevo un paso más, aumento otra vez la carga nuclear en 1, pero el apantallamiento solo en 0,5. Luego estoy aumentando la carga nuclear efectiva en 0,5 unidades. Luego, cuando me muevo hacia la derecha, en un periodo, aumenta la carga nuclear efectiva. ¿Vale? Y aquí tenéis puesto la razón con palabras. Razón, aumenta Z en una unidad y el apantallamiento aumenta en un valor menor que 1. Por consiguiente, hacia la derecha aumenta la carga nuclear efectiva. ¿Y qué pasa en un grupo, en un periodo? Perdón, en un grupo o columna. Pues que el apantallamiento, que la carga nuclear efectiva va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque moverse de un elemento que está arriba a otro que está abajo significa moverme hacia una capa interna. Por ejemplo, en el vídeo anterior vimos que todos los elementos del grupo de los alcalinos tienen la misma configuración electrónica. La voy a poner aquí. 1s1, 2s1, 3s1, 4s1 y sigue, ¿no? Esto sería el grupo 1. ¿Qué pasa cuando bajo en un grupo? Pues cuando estoy bajando en un grupo, en la capa 2 tengo un único electrón. Todos los demás electrones están más abajo. En la capa 3 tengo un único electrón. Todos los demás electrones son internos. En la capa 4 tengo un único electrón. Todos los demás son internos. Luego, como los electrones internos contribuyen al apantallamiento con una unidad, por consiguiente, en un grupo o familia, Z permanece constante. Importante, ¿vale? Hacia la derecha en un periodo aumenta la carga nuclear efectiva y cuando me muevo en un grupo, la carga nuclear efectiva permanece constante. Muy bien, insisto de nuevo, el concepto de apantallamiento y carga nuclear efectiva es clave, por consiguiente es algo que tenéis que entender. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar en los comentarios del vídeo y yo responderé lo antes posible. Bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención y si os ha gustado el vídeo, por favor, suscríbanse y denle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, un saludo.